Okay, let's start. Muy bien, vamos a empezar. Yes. Uh, we're gonna do number 10. Vamos a hacer el número 10. Up there. There you go. All right, number 10. What was number 10? For $0. Por $0, ¿cuál era el número 10? Yeah, it's called Take Responsibility. Sí, se llama tomar responsabilidad. And I'm gonna read the whole thing to you. It's kind of long. Y les voy a leer todo, el párrafo es un poco largo. Data daki tongen chepa shin data ketuk means you do giving and taking. Significa que tú haces dar y quitar, You take other people's problems. quitas los problemas a otras personas, You give them happiness. les das felicidad. And then he says, "Data ketuk means." Then you should pause and ask yourself, did it work? Entonces deberías pausar y preguntarte si funcionó. You know, I was trying to take other people's problems, O sea, le quería quitar los problemas a los demás. and I was trying to give other people my happiness, Estaba intentando darles mi felicidad, which is the same as love and compassion. que es lo mismo a amor y compasión. I try to give them good things. Intento darles buenas cosas, I try to take away their problems. les trato de quitar sus problemas, That's 8 and 9. y ese es el 8 y el 9. Then 10 is, did it work or not? Y el 10 es, ¿funcionó o no? Mindu means no, it didn't work. Hindú significa que no funcionó. You know, I tried to take away other people's problems. Intenté quitarle los problemas a los demás, I tried to give them my happiness. intenté darles mi felicidad, Did it work? funcionó. You know, this pranayama, this breath practice. Este pranayama, esta práctica de respiración, Then it says, but Mindu means it did not directly. I could not directly do it. y hindú significa que no lo pude hacer directamente. After 19 years of on the subway, Después de 19 años en el tren, was the people on the subway happier? las personas en el tren estaban más felices. And the answer is no. La respuesta es que no. So is it a waste of time? Entonces estamos perdiendo el tiempo. Then you have to decide. Entonces tienes que decidir. And this is a very beautiful practice for your whole life. Y esta es una práctica muy hermosa para toda tu vida. It's called Flaksam. Say Flaksam. Digan Flaksam. It's up there, Flaksam. Ahí está arriba, Flaksam. Flaksam means, and by the way, everything you do in your life, Flaksam is useful. Por cierto, todo lo que hagan en su vida, Flaksam es útil. Flaksam means I don't care if nobody helps me. I'm going to do it. Flaksam significa, no me importa que nadie me ayude, yo lo voy a hacer. It's like cleaning up this place after the talk. Es como limpiar este lugar después de la plática. Suddenly, everybody disappeared. De repente todos desaparecen. And then Flaksam means I don't care. Flaksam significa, no me importa, I'll take care of it. yo lo voy a hacer. And it's a very beautiful state of mind. Y es un estado mental muy hermoso. If you can use these retreats Puedes utilizar estos retiros to reach Flaksam, para alcanzar Flaksam. then the rest of your life is really fun. Entonces el resto de tu vida es muy divertido. And it's the decision Es la decisión. that I will take care of making this happen. I don't care if nobody helps me.
Yo me voy a ocupar de que esto suceda y no me importa si nadie me ayuda. I think in my own life, Yo creo que en mi propia vida I went a little bit too far, me fui demasiado lejos and I decided nobody's going to help me anyway. y decidí que nadie me iba a ayudar de todos modos. So I just ignore everybody Entonces empecé a ignorar a todos and try to make things happen. y traté de hacer que las cosas sucedieran. And I think that's not help. Y creo que eso no es saludable. Pakam means if you help me, welcome, I love you, let's do it. Backsam significa, si me ayudas, está bien, bienvenido, vamos a hacerlo. But if you run away or you don't have time, then okay, I'll take care of it. Pero si te vas corriendo, no tienes tiempo, pues no importa, yo lo voy a hacer. But I think there's a kind of negative. Y creo que hay un tipo de Backsam negativo. You're like, you guys don't help me anyway, I'll do it myself. Que dices, ustedes de todos modos no me van a ayudar, lo voy a hacer yo. That's not a good thing. Y eso no es algo bueno. I think Pakam means, Creo que Backsam significa, please help me, por favor, ayúdame and I'll help you help me. I'll have churros ready. y te voy a ayudar a ayudarme. Voy a tener los churros listos. But if you're too busy, Pero si estás muy ocupado you can't help me. Listen, I'm going to do this thing anyway. o no me puedes ayudar, pues yo lo voy a hacer de todos modos. And I encourage the old man, abuelo, Y el abuelo 70-year-old man, de 70 años, I'll tell you, it's the very beautiful skill to decide if you don't help me, I do it myself. digo que es una habilidad muy útil decir que si no me ayudan, de todos modos lo voy a hacer yo. So I encourage you to develop. Entonces los aliento a que lo desarrollen. I will make this good thing happen even if nobody does. Voy a hacer que esta cosa buena suceda incluso aunque nadie me ayude. But that's called fun. Y eso es Flax. All right, number 11. Bien, número 11. Oh, and by the way, Foxham comes, why it's so long, number 10. Por cierto, ¿por qué es tan largo el número 10? It means look at what's happening around you. Significa, mira lo que sucede a tu alrededor. Good wishes are not enough. Los buenos deseos no son suficientes. Oh, I give you my happiness. No, te doy mi felicidad. Oh, I take away your trouble. No, te quito los problemas. Oh, I give you my happiness. No, te doy mi felicidad. Then everyone looks the same. You know? Y todos siguen igual. Then it's not enough just to do the pranayama. No es suficiente hacer el pranayama. Then you have to do the work. Tienes que hacer el trabajo. It's nice to breathe on people, but it's not enough. Es bueno respirarle a la gente, pero no es suficiente. This is just a motivation. It's just to improve your motivation. Esto es solo para mejorar tu motivación. Then you have to do the work. Y luego tienes que hacer el trabajo. And that's number 10. Y ese es el número 10. All of these sound hard and all of these are really fun. Todos suenan muy difícil y todos son muy divertidos. I'm sorry, once you walk into this class, you're going to be a bodhisattva. Lo siento, ya que llegaron a esta clase, todos van a ser un bodhisattva. And bodhisattvas work their whole life for other people. Bodhisattvas trabajan toda su vida por los demás. If you didn't want to be a bodhisattva, you shouldn't have come here. No querías ser un bodhisattva, no hubieras venido. Now you're stuck. Ahora ya estás atrapado. Now you have to be a bodhisattva. Ahora ya tienes que ser un bodhisattva. And at the beginning, it feels like too much work. Y al principio se siente como si fuera mucho trabajo. What's a bodhisattva? ¿Qué es un bodhisattva? That's number 11. Ese es el número 11. Okay. And number 11 is, okay, I'll take responsibility. El número 11 es, ok, yo tomo la responsabilidad, Not just for my family, not just for my job. no solo por mi familia, no solo por mi trabajo. I take responsibility for my country, for my world, and by the way, for all the other worlds. Why not? Yo tomo responsabilidad por mi país, por mi mundo y por todos los otros mundos. ¿Por qué no? Okay, I'll take responsibility. Yo tomo responsabilidad. And that's number 11. Y ese es el número 11. I will personally make sure everyone is happy. Yo me voy a asegurar personalmente de que todos sean felices. We talk a lot about seeing emptiness directly. Hablamos mucho de ver la vacuidad directamente. In DCI, we call it touching the diamond world. En DCI le llamamos tocar el mundo del diamante. I can tell you, I don't know, this cell phone, it comes from seeds in my mind.
Les puedo decir que este teléfono viene de semillas en mi mente. This was not made in a Foxconn factory in Shanghai. Esto Right? no fue hecho en una fábrica en Shanghai. This was made from your seeds. Esto fue hecho de tus semillas. You created this thing. Tú lo creaste. You made this thing happen. Tú hiciste que esto sucediera. Then that's understanding of dependent origination, cause and effect. Ese es el entendimiento de la originación dependiente o causa y efecto. What is dependence? ¿Qué es dependencia? Half of Buddhism. La mitad del budismo. Everything's coming from, that's basically everything's coming from you. Básicamente es que todo viene de ti. This was not made in a factory. Esto no fue hecho en una fábrica. Your mental seeds made the factory also. Tus semillas mentales hicieron la fábrica también. You made this thing. Tú hiciste esta cosa. What's the opposite of that? ¿Y qué es lo opuesto de eso? There's nothing else in the world. No hay nada más en el mundo. Everything was made by you. Todo lo hiciste tú. Also, time También el tiempo is made by your seed. lo hicieron tus semillas. When you're making out with your girlfriend in high school, Cuando te estabas besando con tu novia en la secundaria, like me and Veronica 53 years ago, como Verónica y yo hace 53 años, we went to the drive-in movie. íbamos al autocine. We borrow my mother's station wagon because it has a big back seat. Mi mamá me prestaba su camioneta porque tenía un asiento trasero muy grande. By the way, we're just kissing, okay? Y por cierto, solo And nos besábamos. suddenly there's a guy banging on the window. Y de repente hay alguien ahí pegándole a la ventana. He says, roll down your window. Bájale a la ventana. This security guard, you know, Era un guardia de seguridad. he says, you guys, you got to go home. Se tienen que ir a casa. We said, why? The movie just started. Entonces, ¿por qué? Se acaba de empezar la película. He said, the goddamn movie ended 2 hours ago. Pero la película se acabó hace 2 horas. You guys aren't watching the movie. ¿Ustedes no están viendo la película? You know, then we look, the whole place is empty. You know, Y ya todo el lugar estaba vacío. it means when you're having fun, the time goes very fast. Significa que cuando te diviertes el tiempo pasa muy rápido. Allison and Stanley came with me recently. I had a surgery on a tooth. Alison y Stanley vinieron recientemente conmigo que me hicieron una operación de una muela. That guy, he actually sat on my chest. He's like, Y el tipo literalmente se sentó en mi pecho. then I thought it must be about 3 hours. You know? Y pensé, oh, ya deben haber pasado 3 horas. Then it was like, not that, right? It's like half an hour. Y pues iba como media hora. So time Entonces el tiempo is also coming from your feet. también viene de tus semillas. And time can go faster and time can go slow. Y el tiempo puede ir más rápido o más lento. And space is coming from your feet. El espacio viene de tus semillas. So time and space is it's a perception. Entonces el tiempo y el espacio es una Call percepción. that. It's subjective. Es subjetivo. Okay. It's not objective. No es objetivo. There's not 60 minutes in an hour. No hay 60 minutos en una hora. And there's I asked my boss, he's from Israel. Me pregunté a mi jefe, él es de Israel. I said, how many grams in a kilogram? Y dije, ¿cuántos gramos hay en un kilogramo? He said, only America will ask this question. Dijo, solo un americano haría esta pregunta. Kilo means 1,000. Kilogram is 1,000. Understand? Kilo significa 1000, entonces kilogramos son I'm 1000 like, gramos. but it's not true. Pero no es cierto. There's not 1,000 meters in a kilometer. No hay 1000 metros en un kilómetro. It depends on, Einstein said that. Einstein lo dijo. It's very, very beautiful. Einstein and, Nagarjuna fit together perfect. Muy, muy hermoso. Einstein y Nagarjuna encajan perfectamente. Einstein said time and space will change according to your perception. Einstein dijo que el tiempo y el espacio cambian de acuerdo a tu percepción. There's a little tiny planet called Mercury. It's the smallest one. Hay un planeta muy chiquito llamado Mercurio, es el más pequeño. It's very close to the sun. Está muy cerca del Sol It goes very fast around the sun. y va muy rápido alrededor del Sol. Mercury is the name of some Roman or Greek, the fastest of the flying gods. Mercurio es el nombre de el dios más rápido griego o romano. And Einstein said, Y Einstein dijo, Mercury is so close to the sun Mercurio está tan cerca del Sol
that the light from Mercury, when the sun is here La luz del sol, o sea, cuando el sol está aquí and the earth is here y la tierra está acá and Mercury goes around the sun, y Mercurio le da la vuelta al sol, and when it first comes out and you can see it from the earth, cuando empieza a salir y lo puedes ver de la tierra, that light esa luz it's matter. It's a kind of physical matter. es materia, es un tipo de materia física. When little physical matter gets near big physical matter, the thing falls down. Cuando un poco de materia física pasa Ok. cerca de materia física más grande, la cosa se cae. The earth is fatter than my iPhone. La tierra es más gorda que mi iPhone. If I let go, the earth will not fall out. The phone will fall down. Si lo dejo caer, la tierra no se va a ir para arriba, sino que el celular se va a caer. The light from Mercury, La luz de Mercurio, when Mercury comes out from behind the sun cuando Mercurio sale de atrás del sol, and the light is coming to us, la luz viene hacia nosotros. that light has a little bit of weight, Esa luz tiene un poco de peso and the sun's gravity will pull the light towards the sun. y la gravedad del sol va a jalar la luz hacia el sol. So the light from Mercury doesn't come direct. Entonces la luz de Mercurio no llega directamente. It goes a little bit towards the sun and then comes to me. Se va un poquito hacia el sol y luego viene hacia mí. And that takes longer. Y eso le toma más tiempo. When you see Mercury in a telescope, Cuando ves a Mercurio desde un telescopio, you are seeing yesterday's Mercury. estás viendo el Mercurio de ayer. You are not seeing today's Mercury. No estás viendo el Mercurio de hoy. When you look in a telescope, you are time traveling. Cuando estás viendo en un telescopio, estás viajando en el tiempo. What you are seeing is what was there yesterday Lo que estás viendo es lo que estaba ahí ayer, because the light was bent and the light took longer to reach you. porque la luz como que se desvió y le tomó más tiempo en llegar. When you see the light from Geshe-la's special hair, Cuando ves la luz del pelo especial, cabello especial de Geshe, it also takes some time. You are never seeing Geshe-la. You are seeing Geshe-la as he was 1 second ago. también toma tiempo. Nunca has visto a Geshe, siempre estás viendo a Geshe de hace un segundo. In the drive-in movie, En el autocinema, making out with your girlfriend, besarte con tu novia, in the dentist chair, en la silla del dentista, when you are looking at Mercury, cuando estás viendo a Mercurio, time is flexible. el tiempo es flexible. Time is coming from you. El tiempo viene de ti. Why, Geshe-la, why you supposed to be teaching Tonglen? Geshe, se supone que deberías enseñar Tonglen. When you touch the diamond world, Cuando tocas el mundo del diamante, when you see emptiness directly cuando ves la vacuidad directamente, for like 24 hours, como por 24 horas, you are able to change time puedes cambiar el tiempo and you are able to change space. y puedes cambiar el espacio. And on that day, Y ese día you will meet every person in the universe vas a encontrarte con todas las personas del universo, face to face, cara a cara, one by one. uno por uno. Okay. How many people? ¿Cuántas personas? There's no number. No hay número. There's always one more after that. Siempre hay uno más después. It's like work, there's always one more after that. Como el trabajo, siempre hay algo más después. Okay. When you try to meet everybody in the universe, Cuando estás intentando conocer o encontrarte con todos en el universo, there's always one more behind that one. siempre hay uno más detrás de él And there's no end. y no hay fin. And that's infinite. Y eso es el infinito. But Pero if time is coming from you, si el tiempo viene de ti, you can meet everybody in the universe in 20 minutes. puedes encontrarte con todos en el universo en 20 minutos. On the day that you touch emptiness directly, El día que toques la vacuidad directamente, you get power to change time. tienes el poder de cambiar el tiempo. And you can meet every living being face to face. Y puedes encontrarte con todos los seres vivos cara a cara. It goes like this. Así va. Hi, what's your name? Hola, ¿cuál es tu nombre? I am Martian number 55. Soy You know. el número 56. Oh, nice to meet you. Ah, mucho gusto. How you doing? ¿Cómo estás? Life is hard sometimes. La vida es difícil algunas veces. You know what? Number 55 from Mars. I'm going to take care of you personally. ¿Sabes qué? El número 55 de Marte, yo voy a cuidarte personalmente.
You don't have to worry about anything. No te tienes que preocupar de nada. Flaxam, Laxam, number 10. número 10. I'll take care of it. Yo voy a cuidar. Yo voy a hacerlo. I'm having difficult life on Mars. Tengo una vida difícil en Marte. Hey, you met the right man Oye, conociste al hombre indicado or the right woman. o a la mujer indicada. I'll take care. Personally, I'll take care of you. Yo te voy a cuidar personalmente. Are we good? ¿Estamos bien? Yes, very good. Sí, muy bien. Okay, see you later. Muy bien, nos vemos después. Then the next person comes. Luego viene la siguiente persona. Billions and billions of people in 20 minutes. Billones y billones de personas en 20 And minutos. that's real bodhisattva. Y eso es un bodhisattva real. So that's the direct experience of number one. Entonces es la percepción directa del número 11. It's not a wish. No es un deseo, It's not an intention. no es una intención, It's not a prayer. no es una oración. You meet every living being directly Te encuentras con todos los seres vivos directamente and you have a small chat. y platican un poquito. You good? ¿Estás bien? Now, very difficult on my planet. No, muy difícil en mi planeta. Oh, hey, I'm here, man. I've got some. Oye, aquí estoy, yo tengo Claxam. I'm used to it. Ya estoy acostumbrado. I'll take care of it. Yo voy a cuidarte. You go back to your planet and relax. I'll take care of everything. Ve a tu planeta y relájate. Yo voy a cuidar todo. He's like, thank you. Gracias. And you do that with a billion people in 20 minutes. Y lo haces con billones de personas en 20 minutos. So that's number 11. Y ese es el número 11. That's a bodhisattva who has seen emptiness. Un bodhisattva que ha visto la vacuidad. We call Arya bodhisattva. Le llamamos un área bodhisattva. To be a super bodhisattva, Ser un super bodhisattva, you have to touch emptiness directly para hacerlo tienes que tocar la vacuidad directamente. because you can't meet and comfort every living being if you cannot change the time. Porque no puedes encontrarte time. y reconfortar a cada ser humano si no puedes cambiar el tiempo, porque no hay tiempo. Okay. So you have to touch emptiness. Entonces tienes que tocar la vacuidad. That's where emptiness meets compassion. Ahí es donde la vacuidad se encuentra con la compasión. You can't take care of everybody unless you can mess around with time. No puedes encontrarte con todos a menos que puedas alterar el tiempo. There's more parents in our Mexico group than in any group in the whole world. Hay más papás en el grupo de México que en todo el mundo. That means there's more really busy people in this room than anywhere else. Eso significa que la gente aquí está más ocupada que en cualquier otro lugar. And if you're a mom or overworked dad, Y si eres una mamá o un papá que trabaja además, wouldn't it be nice to have 30 hours a day or 48 hours a day? ¿no sería bonito tener 30 o 40 horas al día? When you really understand empty, Cuando de verdad entiendes la vacuidad, you can do it. lo puedes hacer. People ask me how you do. We have 200,000 students. Tenemos 200,000 estudiantes. Guess what? How you have time? Dicen, Geshe, ¿cómo tienes tiempo? Mess with the seeds. Y yo, altero las semillas. Make more time. Hago más tiempo. Okay? And you can do it. Y tú también lo puedes hacer. That's why it's so important to study emptiness if you want to be a bodhisattva. Por eso es tan importante estudiar la vacuidad si quieres ser un bodhisattva. Because emptiness means you can manipulate time. Porque la vacuidad significa que puedes manipular el tiempo. It's a necessary job skill for a bodhisattva. Es una habilidad necesaria para un bodhisattva. That's why Por eso, when we finish this section, cuando terminemos esta sección, we're going to do emptiness for 5 years. vamos a ver la vacuidad por 5 años So you can mess with time and space. para que puedas alterar el tiempo y el espacio. Then you can be a real bodhisattva. Y entonces puedes ser un verdadero bodhisattva. Kind of to be the ultimate mom or dad, you have to be in 2 places at the same time. Para ser la mamá o el papá insuperable, tienes que poder estar en muchos lugares al mismo tiempo. 2. That's why we have to study emptiness after we do this bodhisattva. Por eso tienes que estudiar la vacuidad después de ver esta sección del bodhisattva. Okay, Tim, I'm ready to start the class. Muy bien, Tim, estoy listo para empezar la clase. That was a review of the 11. Este fue un repaso del 11. How much time I got, Timothy? ¿Cuánto tiempo tengo, Tim? Till 9? Bien. Till 10.
A las 10, All right. Okay. Happen on. media hora. Uh, I'm going to start introducing to you idiom. IDIM. Voy a presentarles los ITIMs, ITIM. It means idea, image. Idea, image. Idiom. Significa idea, imagen, ITIM. In the Geshe program, En el programa de Geshe, we do 25 years. hacemos 25 años Study. It's very difficult. de estudios y es muy difícil. And 3-4 hours every day, we have to go to debate. Y 3 o 4 horas al día tenemos que ir a debatir. Some get you shaki, maybe sure. Dama this, some get you shaki, you're out. Duh, show. My batal, duh, show. Some get you know, run, Miami, Senator. I'll get doing the shaking. Y'all does up each other. You about to duck, like that. We have to do it like that from memory. Y así tenemos que hacer eso de memoria. You cannot take the book into the debate ground. No puedes llevarte el libro al campo de debate. My first day, I took a book in the debate ground. Oh my God. Mi primer día me llevé un libro al campo de debate y ay, Dios, They like threw me out. me sacaron. No books in the debate ground. No, no hay libros en el campo de debate. How do you remember all this stuff? Y entonces, ¿cómo te acuerdas de todo esto? We cheat. Hacemos trampa. We use pictures. Usamos imágenes, We use mental pictures. imágenes mentales. So I'm going to teach you this system. Entonces les voy a enseñar este sistema And so we're going to start using pictures. y vamos a empezar a usar imágenes. This week's class has 50 pictures. La clase de esta semana tiene 50 imágenes. If you remember what the picture is about, you don't have to memorize the book. Si te acuerdas de qué se trata la imagen, no te tienes que memorizar el libro. So I'm going to start showing you pictures. Entonces les voy a empezar a mostrar imágenes. Each picture has a meaning. Cada imagen tiene un significado. Okay. You just have to remember the meaning. Solo te tienes que acordar del significado. Starting tomorrow, Empezando mañana, I will ask you, what's this picture? les voy a preguntar de qué se trata esta imagen. What's the meaning? ¿Cuál es el significado? If you explain it, maybe you get $100. Y si lo explican, quizá les dé $100. If you cannot, maybe you pay me Y $100. si no se acuerdan, quizá ustedes me paguen a mí $100. Sound good? ¿Está bien? No, I'm just kidding. Ah, no se crean, es broma. Okay, but we're gonna learn how to think, how to remember the class from the pictures. Pero vamos a aprender cómo recordar la clase de las imágenes. Okay, here's the first picture. You guys ready? Esta es la primera imagen. ¿Están listos? I saw a movie on the airplane. Vi una película en el avión. So it's a 12-hour flight to Japan. Es un vuelo de 12 horas a Japón. And I always watch a movie. Y siempre veo una película. I work for like 8 hours and then I get weird and I have to watch a movie. Trabajo como 8 horas, luego me pongo raro, entonces veo una película. And there was a very sad movie. Y era una película muy triste. They were making a documentary about this guy. Era un documental acerca de este tipo. And he's a famous motocross guy. Y es un motociclista de motocross famoso. So they were following him Entonces lo seguían and they were filming him. y lo grababan. And in the film, he had an accident Y durante la grabación tuvo un accidente and he broke his spine. y se rompió la columna vertebral. So like today, he's the most famous motorcycle rider in the world. Every young lady wants to meet him. Entonces es el motociclista más famoso del mundo. Todas las chicas lo quieren conocer. And then in the evening, he cannot go to poop. Y luego en la tarde ya ni siquiera podía ir al baño. He's pooping in his own bed Estaba haciendo popó en su propia cama for the rest of his life. el resto de su vida. You cannot reattach his spine. Ya no le puedes poner otra vez la columna vertebral. Then they had many discussions with him in the movie, you know, Entonces en la película tienen muchas pláticas con él, discusiones, and something happened to him. y algo le sucede. And here's the story from Shantideva. Y aquí está la historia de Shantideva. You guys got it? It's page 322. You got it? Yeah. Chenjurle Sungbe means Master Shantideva, Y esto significa Master Shantideva. 1,300 years ago. Hace 1300 años, In the book called Bodhisattva's Way of Life, en el libro llamado El estilo de vida del Bodhisattva, which is 50% how to be a nice person and 50% empathy. que es 50% cómo ser una persona amable y 50% vacuidad. Why? ¿Por qué?
if you want to be a really nice person, Si quieres ser una muy buena persona, you have to be able to change time and space. debes ser capaz de cambiar el tiempo y el espacio. You have to be able to do 48 hours of work in 24. Tienes que ser capaz de trabajar 48 horas en 24. You've got to understand emptiness if you want to be a bodhisattva. Entonces tienes que entender la vacuidad si quieres ser un bodhisattva. Okay, and what he said in his book, Y lo que él dijo en su libro, Shenyan de Wanyan de Ni, Yo de Pasawa Chi, Korwa Pala Ni Ji De, Hikpa Zemshin Gela Ga. That's his advice. ese es su consejo. Uh, when you break your spine riding your motorcycle, Cuando te rompas la columna en la motocicleta, try to appreciate, sorry, try to appreciate all the good stuff that's just happened to intenta apreciar todo lo bueno que te acaba de suceder. you. Okay, when you have a terrible tragedy in your life, Cuando tengas una tragedia terrible en tu vida, try to understand one thing. trata de entender una cosa. It's going to smash your pride. Va a destruir tu orgullo. No girls are chasing him anymore Las chicas ya no lo persiguen. because the main relationship is to wipe his bottom. Porque la relación principal es limpiarle el No, trasero. no girls are chasing him now. Ninguna chica ya lo está persiguiendo. And his head is straight. His mind is clear. Y su mente está clara. Like he went through some terrible months of suffering and disappointment. Pasó meses terribles de sufrimiento y Unhappy. decepciones. And now he's extremely beautiful person. Y ahora es una persona extremadamente hermosa. You know, he changed his life. Y cambió su vida. The suffering changed his life. El sufrimiento le cambió la vida. So the idea is if you want to be a bodhisattva, Entonces la idea es que si quieres ser un bodhisattva, if you're lucky, you will break your spine. tienes suerte, te vas a romper la columna. And then you will really have compassion for other people. Entonces vas a tener compasión por los demás. And if he was just famous his whole life and made lots of money, he would never find compassion. Si solo hubiera sido famoso toda su vida, nunca hubiera tenido compasión. So the whole argument of the book at this moment, Entonces todo el argumento del libro hasta este punto. number one, Número uno, you should be happy when disasters happen in your life. debes estar feliz cuando los desastres sucedan en tu vida. They make you a better person. Te van a hacer una mejor persona. You should pray that disasters happen in your life Deberías rezar porque pasen desastres en tu vida. if you really want to be a bodhisattva. Si de verdad quieres ser un bodhisattva. And then that's the first half here. Y eso es la primera mitad. Korwa pala nyingje ke, when you break your own spine, suddenly you notice all the other people who have spine problems. Cuando te rompes la columna, de repente notas a todos los otros que tienen problemas con su columna. A couple weeks ago, I was coming back from Japan. Hace un par de semanas venía de regreso de Japón. I tripped in the passport. Mm, I fell down me caí, me tropecé and I kind of broke a bone in my foot. y me rompí un hueso de mi pie. I was with Seiji and Tim, right? Estaba con Seiji y Tim. And I'm like, I can't walk, you know. Como, no puedo caminar. And they're like, okay, let's get a wheelchair. You know? Digo, ok, vamos por una silla. And I'm like, no, I don't want to be like all those grandpas and Yo grandmas. estaba, no quiero ser como todos esos abuelitos. So I tried to walk for like half an hour, you know, Entonces intenté caminar como por media hora with a broken foot. con el pie roto. Then I'm like, you know what, Tim, I'll take the wheelchair. Le dije, ¿sabes qué, Tim? Sí, pásame la silla de ruedas. And then they're just driving me around in a wheelchair. Y pues ya me llevaban ahí por todos lados en la silla de ruedas. Okay, what's the only place in the world where people treat me like a lama? ¿Cuál es el único lugar en el mundo donde las personas me tratan como un lama? United Airlines. En Okay. United Airlines. You know, there's gold, platinum, silver, all the diamond. Ya saben que hay como plata, oro, hasta diamante. There's a special level. It's a secret level. Hay un nivel especial que es secreto. And the board of directors of United Airlines has to vote.
La junta de directores de United Airlines tienen que votar And then they call you, they say you are global service. They're called global service. y te llaman y te dicen, eres del servicio global, así le llaman. Here's how you know you are global service. Así es como sabes que eres del servicio global. I got off the airplane in San Francisco. I have to get on the airplane to Phoenix. Me bajé en San Francisco del avión y tenía que ir a Phoenix. There's a guy with a sign, Mr. Roach. Hay un tipo ahí con un cartel que dice, I señor said- Roach. I'm Mr. Roach. Is there a problem? Le dije, yo soy el señor Roach, ¿hay algún problema? He says, I'm your limousine driver. Ya, soy tu chofer de limusina. And I'm like, but I'm not stopping in San Francisco. I'm going to Phoenix. Le dije, pero yo no me quedo en San Francisco, yo voy para Phoenix. Yeah, I know. I'm the limousine driver to your next airplane. Le dije, sí, ya sé, yo soy tu chofer de limusina hacia tu siguiente avión. Then I'm like, how far is it to the next airplane? Y le dije, ¿qué tan lejos está el siguiente avión? He said, it's right there. Ahí está. I said, you're going to drive me in a limousine to the next gate? Le dije, ¿me vas a llevar una limusina a la otra puerta? He said, yeah, it's right downstairs. You come down the stairs, get in the limousine, we drive you to the airplane, you go up. Y dijo, sí, está abajo, baja las escaleras, te llevamos en la limusina y luego ya subes otra vez. I'm like, you know what? I'll just walk. Le dije, ¿sabes qué? Creo que nada más voy a caminar. There's a Starbucks also. Hay también un Yeah. Starbucks en el And camino. it's like, well, congratulations, you are global service now. Y me dijeron, felicidades, ya eres del servicio global. He started to prostrate. I said, no, it's okay. Se empezó a postrar y le dije, no, 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 está bien. No, I'm kidding. No, no es cierto. But global service with a wheelchair? Pero bueno, el servicio global con una silla de ruedas, You're like, Mr. Roach, are you okay? You know, todos están, señor Roach, can I ¿estás put you in bien? wheelchair? You ¿Quieres know? que empuje tu silla de ruedas? And then suddenly I feel like those old people in the airplane, you know? Y de repente me sentí como esos viejitos en el avión. And then don't get out of the chair, just sit there. I'm like, Así de, okay. no te salgas de la silla de ruedas, solo Yeah. quédate ahí sentado. And it's so good for your pride. Y es tan bueno para tu orgullo. You know? That's the idea. Y esa es la idea. When things happen to you, Cuando las cosas te suceden, when you fail, casas, you get fired from your job, cuando te despiden de tu trabajo, you get fired from your marriage, te despiden de tu matrimonio, then suddenly your pride relaxes a little bit. entonces de repente tu orgullo se relaja un poquito. And so it's a good for us. Entonces es bueno para nosotros. Those disasters. Esos desastres. When you have a disaster, Cuando tienes un desastre, try to think. intenta pensar. Now I'm not so proud about global service. Ahora ya no estoy tan orgulloso del servicio global. Now they're pushing me in the wheelchair. No me están empujando en una silla de ruedas. And then you get, in English we say you get more real. You become a more genuine person. Entonces decimos que te vuelves una persona más real. Pala Ninja came is you start to sympathize with the other people in the wheelchair. Empiezas a simpatizar con las otras personas que están en silla de ruedas. I never noticed how many people are in the wheelchair in the airport. Nunca había notado cuántas personas hay en sillas de ruedas en el aeropuerto. Now I feel like paisano. Hey, chocolate. Ahora me siento como un paisano, así de, ¿qué You're onda? like, yeah, man. Sí, Then suddenly you notice all the people in the wheelchair. y de repente te das cuenta de todas las personas que están en sillas de So- ruedas. It's good for your heart Es bueno para tu corazón to have some good disasters. tener buenos desastres. So next time you have a disaster in your family Entonces la siguiente vez que tengas un desastre en tu or familia, your job, en tu trabajo, you can say, yeah, puedes decir, sí, now I'm a better bodhisattva. ahora soy un mejor bodhisattva. Now I really understand all the people in the wheelchair. Ahora de verdad entiendo todas las personas en las sillas de ruedas. So when you have a problem, feel like lucky. You should feel like I'm lucky. Cuando tengas un problema, siente que tienes suerte. Then he says Diglag Zem, which means once you have a disaster, Esto significa que cuando tienes un desastre, you will be more careful not to hurt other people because that's Geshe. That's why you ended up in the wheelchair. vas a tener más cuidado de no lastimar a los demás porque por eso acabaste en la silla de ruedas. That's why you broke your foot. Por eso te rompiste tu pie. You must have hurt somebody. Debes haber lastimado a alguien más. So then after you get to the wheelchair, Entonces, después de que estás en la silla de ruedas, you have to be, it makes you more careful not to do bad things to other people. hace que tengas más cuidado de no hacerle cosas malas a los demás. Then if you get more trouble, Entonces, si tienes más problemas, more problems, your compassion gets better and better. tu compasión cada vez se pone mejor.
You don't have to go to Diamond Mountain to do retreat. No Ria, tienes que ir, Ria. no tienes que ir a hacer retirada en un mountain día. Just break your foot a few times. Solamente romperte el pie algunas veces. It saves a lot of time Te ahorra mucho tiempo and it saves a lot of meetings with strange creatures. y te ahorra muchos encuentros con criaturas extrañas. Lucia told me there was a big creature outside my retreat camp in Diamond Mountain. Lucía me dijo, ay, había una criatura muy grande afuera de mi cabaña de retiro en Diamond Mountain. The first night we went there, La primera noche que fuimos, like 24 years ago, hace 24 años, we stayed in tent, each person in their own tent. nos quedamos en casas de campaña, cada persona en una casa. And Venerable Jigme was in a tent. Mi venerable Jigme estaba en una casa de campaña. And it was a pretty cold night. Y fue una noche muy fría. And there was a snake we call grandpa snake. Abuelo, we call him. Serpento of abuelo. Y había una serpiente que le llamamos la serpiente abuela. He's about 4 meters. Él medía como 4 metros. His body is like this. Su cuerpo era así. Ellie's asleep in the tent. Ellie estaba dormida en la casa de campaña She's warm. y estaba calientita. Understand? ¿Entiendes? Then Abuelo came on the other side of the tent and he snuggled up to her. Y entonces el abuelo fue ahí a acurrucársele a un lado. Then she's like, ah! Entonces, And when stuff happens to you, cuando te pasan cosas, you have to say, great, te decir, muy bien, this will improve my compassion for other people who meet snakes. eso va a mejorar mi compasión por otras personas que se encuentran con serpientes. Okay, so this is a new way of looking at problems in your life. Entonces esta es una nueva manera de ver los problemas en tu vida. You don't avoid them, you embrace. No los evitas, los abrazas. In English, they call character building exercise. En español le llamamos que si desarrollas el carácter, Having a big poisonous snake snuggle up with you is a character building exercise. desarrollas es un ejercicio para desarrollar el carácter, tener una serpiente ahí que se te acurruque. He used to come and watch me do yoga. He was unbelievable. Él se quedaba ahí y se quedaba a verme hacer yoga. Era He's increíble. like, I'm just doing yoga, man. Yo nomás estoy haciendo yoga. One day he was out with a rabbit in his mouth. Un día salió y tenía un conejo en su boca. And the way they eat a rabbit, Y la manera de comerse un conejo, they sting the rabbit, que le pican al conejo and then they don't have teeth to chew the rabbit. y no tienen dientes para picarlo. So they start with the leg, you know, Entonces empiezan con una pierna. and they're like, "Oh," slowly, Poco a poquito. Then I did retreat with this very brave lady. Entonces estaba yo en el retiro con esta mujer muy valiente. ¿Dónde está Jigme? What's her name? ¿Cómo se llama? Petra. Yeah. Petra. She saw the snake swallowing the rabbit. Ella vio a la serpiente tragándose al conejo Jump out of her retreat cabin and say, God, and she pulled the rabbit and y se salió de su cabaña y jaló el conejo took it back to her cabin. y se lo llevó a su cabaña. And his leg was gone from the acid, the stomach acid. Y ya no tenía la pierna por los ácidos del estómago, And she fixed him up and he lived with us for 2 years. pero bueno, lo arregló, lo curó y vivió con nosotros por 3 años. Just has 3 legs, Solo con sus 3 patitas. and he's fine. Y está bien. And so anyway, when problems happen, Entonces, cuando los problemas sucedan, when you break your spine, cuando te rompes la columna, maybe it's the best thing that ever happened to you. quizás es lo mejor que te haya pasado. And as you reach the golden age of 70 or 80, I don't know, Cuando llegues a la edad de oro de los 70, de los 80, your opinion about disasters will change. tu opinión acerca de los desastres va a cambiar. You will say that was the best thing that ever happened to me. Vas a decir, eso es lo mejor que me pasó. So don't freak out when something bad happens. Entonces, no te asustes cuando algo malo pase. Bodhisattva uses everything.
Los bodhisattvas usan todo. Every accident, every disaster is a teaching from the Buddha. Todos los accidentes, todos los desastres es una enseñanza del Buda. Relax and see what's the teaching. Relájate y ve cuál es la enseñanza. And your life will be very cool. Y tu vida va a ser genial. All right. Okay, do you want to? Okay, yep, that's a piece. Next, oh, did we get the picture from the last one? Oh, yeah, we did. Okay, second picture. Muy bien, segunda imagen. Credit card problem. Problemas con la tarjeta de crédito. Maybe you met this one. Quizá ya han tenido esta. By the way, tomorrow I'm testing you. Por cierto, mañana les voy a hacer una prueba. What was the guy with the motorcycle? ¿De qué era el tipo de la motocicleta? Sometimes disaster is the best thing that ever happened to you. A veces los desastres es lo mejor que te haya pasado. When you have emptiness understanding, Cuando entiendes la vacuidad, you cannot say that the accident was 100% bad. no puedes decir que el accidente fue 100% malo. Maybe it's the best thing that ever happened to you. Quizá es lo mejor que te haya pasado. He will say it's the best thing that ever happened to him. If you talk to him now, he will say that. Él diría eso. Si hablas con él ahorita, él diría eso. He found out who his real friends are. Él descubrió quiénes son sus verdaderos amigos. And I'm happy to say his girl, his beautiful girlfriend, Y me alegra decir que su hermosa novia she stayed with him se quedó con él, and she took care of him. lo cuidó. And they're still together. Y siguen juntos. And it's so beautiful. Y es tan hermoso. Then those other friends disappeared, right? Y sus otros amigos desaparecieron. And so you find it's a good thing. Entonces vas a darte cuenta que es algo bueno. All right. The next sentence says, La siguiente oración dice, people like you and me, la gente como tú y yo, we think it would be better if good things happen to us and disasters don't happen. pensamos que sería bueno que nos pasen cosas buenas y que no nos pasen los desastres. But he said, that's not the way it is. Pero él dice que así no es la manera en la que es. Then he quotes a poem. Y cita un poema. Hina miga dugnaga, hina ngonsak sunam se, dugna lengen dig dip jang. This is a poem. Este es un poema. And the teacher of this book, Maestro de este libro, who was the teacher of my teacher, que era el maestro de mi maestro, and maybe the greatest teacher in Tibet, y quizá el más grandioso maestro del Tíbet, he quotes this poetry cita esta poesía. and he doesn't tell you where it's from. Y no te dice de dónde es. But luckily we have John Brady Pero por suerte tenemos a John Brady and we have 12 million pages y tenemos 12 millones de páginas. and it's a database. I can check this quotation in about 3 seconds. Si es una base de datos, puedo checar esta cita en 3 segundos. It will search 12 million pages in 3 seconds. Va a buscar 12 millones de páginas en 3 segundos. So here's the meaning. Y aquí está el significado. Hina miga, you should be unhappy when things go smooth. Deberías sentirte infeliz cuando las cosas vayan bien. And you should be happy when things screw up. Y deberías sentirte feliz cuando las cosas te echen a perder. Because ¿Eh? when things are going smooth, you're burning up your good karma. Porque cuando las cosas van bien, pues te estás acabando tu buen karma. So don't hope that things go smooth because then you're going to burn up all your good karma. Entonces no quieras que las cosas vayan bien, porque si no vas a quemar o a usar todo tu karma. But Bueno, when you Pero- break your foot at the airport, cuando te rompas tu pie en el aeropuerto, you should be happy. debes estar feliz. You're burning up your bad karma. Estás acabándote tu mal karma. So when things go smooth, Entonces cuando las cosas vayan bien, you should be sad. deberías estar triste. And when things F up, Y cuando las cosas vayan mal, you should be happy. deberías estar feliz. Gisela, what's happening with your foot? Fíjala, ¿qué le pasa a tu pie? I'm burning up bad karma. Estoy quemando mi mal It's karma. so cool. Tan genial. All right, got it. ¿Ok? ¿Entiendes? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How was lunch? ¿Qué tal el almuerzo? It was great, Fue grandioso. but I just burned up a lot of good karma. I'm Yes. sorry. Acabo de usar un montón de buen karma, lo siento.
So what's going on with the credit cards? Entonces, ¿qué sucede con las tarjetas de crédito? That lady she went to Guadalajara retreat. Esa señora fue al retiro de Guadalajara. She's unhappy because all her credit cards are paid off. Está infeliz porque todas sus tarjetas de crédito están llenas. And she doesn't have a chance to burn up her bad karma. Y no tiene una oportunidad de quemar su mal karma. You have to do the credit card prayer. Tienes que hacer una oración de la tarjeta de crédito. I hope the 28% interest rate gets higher and higher. Espero que el interés del 28% cada vez crezca más I can burn up so much bad karma. para que pueda quemar todo mi mal karma. That's okay. That's Bodhisattva's prayer. Esa es una oración de un bodhisattva. I hope the electricity blows up 12 times today. Electricity. Ah, espero que la electricidad se vuelva a botar 12 veces hoy. I can burn up so many bad seeds. Estoy quemando tantas malas semillas. By the way, there's Dharma people Por cierto, hay gente del Dharma who talk like that. que hablan así. You know, that I'm so happy. Oh, Jose, my car broke down today. I'm so happy. Y dicen, José, estoy tan feliz, se descompuso mi carro. You know, and you and me, we tend to think they're a little bit, you know, cuckoo. Y tú y yo tendemos a pensar que pues están un poquito locos. Don't be so idealist. No seas tan idealista, I mean, don't take it too far. no lo lleves tan lejos. Don't get happy every time you have a disaster. It's just a book, you know. No te pongas feliz cada vez que tengas un desastre, es solo un libro. But actually, those people who take it literally, Pero de hecho esas personas que lo toman literal they are the smart ones. son los inteligentes. Okay, they go out of this room and they feel so happy when their car breaks. Ellos salen de este cuarto y se sienten tan feliz cuando su carro se descompone. They are not the crazy ones. We are the crazy ones. Ellos no son los locos, nosotros somos los locos. The normal people are the crazy ones. La gente normal son los locos. Okay, and those very, you know, I'm so happy I broke my car. You know, Esos que están, ay, estoy tan feliz de que se descompuso mi carro. they are mentally healthy. Esos son los que están mentalmente saludables. Okay, so let's try to be like them. Entonces vamos a intentar ser como ellos. When you have a serious problem in your life, Cuando tengas un grave problema en tu vida, think about it. piensa en ello. You are burning up bad karma. Estás acabando tu mal karma. That's okay. Y está bien, That's okay. I can take it. está bien, yo puedo, I'm happy. estoy feliz. And if you live as long as grandpa, Y si vives tanto como el abuelo, I'll tell you something. When you burn up a bad karma, te voy a decir algo, cuando te acabas o te quemas mal karma, when you have a disaster in your life, cuando tienes un desastre en tu vida, it's very, very common that the next week or the next year is extremely happy. es muy, muy común que el siguiente año después sea extremadamente feliz. You lose a relationship, Pierdes una relación, you lose a job, pierdes tu trabajo, you know, and then the next year is like unbelievably sweet. luego el siguiente año es como increíblemente dulce. You're free to have a better relationship, Eres libre de tener una mejor relación. and you're free to find a better job, Eres libre de tener un mejor trabajo and you burned off the bad karma. y de que mate todo tu mal karma. So when something seriously bad happens to you, Entonces, cuando algo grave, malo te pasa, just be like, I wonder what's coming up next. no te quedas, ay, me pregunto que sí. This I burned a lot of karma, you know. Me acabé mucho mal karma. So be happy. Entonces, siéntete feliz. If you're interested, Si estás interesado, I found that poem in the database. encontré ese poema en la base de datos It comes from about 200 years ago. y es de hace 200 años, más o menos. It's from a book called The Dance in the Lotus Garden. Es un libro llamado El baile en el jardín del loto. And it's by a Dzogchen master. Es un maestro Dzogchen. So Dzogchen is another tradition. Dzogchen es otra tradición, It's called Great Completion. se llama gran compleción. It's a different tradition than what we are doing. Es una tradición diferente de lo que nosotros hacemos. And they have very beautiful poetry. Y tienen poesía muy hermosa.
and they don't understand empathy. y no entienden la vacuidad. Okay, so and I'm not critical. I'm not criticizing, Y no los estoy criticando, but they don't really understand empathy. pero de verdad no entienden la vacuidad. But the poetry is very beautiful. Bueno, la poesía es muy hermosa. And so it's good. So it's okay. Es bueno, está bien, está bien. But you can get really good at emptiness. You can get correct emptiness teachings at ACI. Pero en ACI te pueden enseñar correctamente de la vacuidad. And they will make you happy for the rest of your life. Te van a hacer feliz el resto de tu vida. And successful. Y exitoso. And you can sing rock and roll songs off key and 6,000 people will cheer. Y puedes cantar rock and roll desafinado y 6,000 personas te van a aplaudir. Okay, that's emptiness. Eso es la vacuidad. Power of emptiness. El poder de la vacuidad. You can sing bad music and everybody thinks it's great. Puedes cantar música mala y todos piensan que es grandioso. That's real emptiness. Esa es la verdadera vacuidad. All right. I have to stop there, right? Am I Tengo que right? detenerme ahí, ¿verdad, Tim? My boss, Jefe. El Jefe. Yeah, no, I got a breakfast waiting for you. No, me está esperando mi desayuno. I mean, I could burn off a lot of karma if I stayed, Me puedo quitar un montón de buen karma si me quedo. but that's for dance Pero- people. All right, so we'll see you guys next class. Tim, you guys want to announce what's happening next? ¿Quieren dar anuncios de lo que pasa a continuación? Pachi, you want to make announce? Oh, come on. Okay. Mr. Haggerty, we gotta. Va a haber unos anuncios para las personas del retiro en línea. Por favor, no se retiren. También hay anuncios para los que estamos presenciales. There's going to be announcements for those online, and there will be later announcements for those in person. Please don't leave. Thank you very much, dear Geshe, for your teachings today and for your time. And dear participants, thank you for joining us today for the Power of a Good Heart Lamrim. We are honored to have each one of you join us today. And as you might know, one of the best ways to improve your Lamrim studies is to combine them with yoga, because it helps move your prana. So on the paid track for this Lamrim, we have very nice yoga videos available for you on ACI platform. If you're on a free track, you can still join our paid track to get access to yoga videos and also a number of other nice benefits. Also, we kindly invite you to join us today for a special program, Develop Inner Strength Symposium. And there will be two great classes. One of the classes with Alex Rivas and Tere Santo at 3 p.m. Mexico time, Guadalajara time. And also a class with Tim Lovenhaupt and Rob Haggerty at 6:30 p.m. Mexico time. To register and join these very nice classes, you can use a QR code that you see on your screen on the banner. And tomorrow also we will have more symposium classes with advanced teachers. And if you want to join them, please join our paid track. It's still open. And classes with Geshe Michael restart tomorrow at 7 a.m. Mexico, Guadalajara time. We look forward to seeing
each one of you tomorrow with us. Thank you for attending.